Todos sabéis lo que es una dashcam y sabéis que vale pues para grabar vídeo en movimiento, pero sabéis que hay algunas que graban en modo centinela y puedes tener dos al mismo tiempo. Así que nada, quédate en este vídeo y te lo enseño. Y bueno, esta es la caja del producto. AZ-DOM, es de AliExpress, ¿vale? M300S dashcam, que trae esta en concreto. 4K Ultra HD, 5 GHz de la red de conectividad Wi-Fi, GPS tracking, control por voz y dual recording, que es por lo que yo me la compré básicamente, porque quiero delante, detrás, y lo que quiero es que se quede en modo centinela. Esa es la gracia. Y nada, al abrirla lo primero que encontramos en esta bolsita, ¿vale? Es la propia dashcam, que tiene un soporte como para deslizar, para moverla y no moverla. La verdad que la cámara pesa bastante, la lleva protegido la propia lente, lleva el micrófono y varios LEDs que se aprecian ahí. Y nada, es bastante robusto, o sea, pesa bastante. USB tipo C y una micro SD, que yo no me acordaba que la había comprado con micro SD. La verdad es que no lo sé. 64 gigas. Y bueno, un canal AV, que supongo que será para alguna monitorización o para meterle la otra cámara. Y un USB tipo C. Muchas de estas no van por tipo C, van por micro USB. Y bueno, a continuación he sacado las bolsas, ¿vale? Básicamente tenemos aquí la segunda cámara, la alimentación de la propia cámara, que he buscado porque me he confundido. No la quería comprar al mechero, la quería comprar la batería, que mi coche va en la parte trasera y quería hacer ahí la instalación, pero bueno, volver a comprar los cables y esto pues para probarla. Pero bueno, no me hace ni puta gracia porque me he confundido. Pero bueno, que sepáis que tenéis directa alimentación a la batería y que se regula y se controla ella misma. Vale, esta es lo que os he dicho. Con este jack se conecta a esta parte y entonces sacamos el canal de audio y de vídeo trasera, que la trasera es de 1080. Podemos poner cada una donde queramos. Si queremos poner esta detrás, pues está detrás. Pero bueno, obviamente esto se pone delante porque aparte de que es la que comanda, lleva los botones y tal. Sería más incómodo. Pero bueno, detrás me la he comprado pues para poder usarla de centinela básicamente. Y dos clips. Ah, bueno, esto será para pasar para poner los cables por la parte delantera sin que nos moleste a la visión ni tener que recurrir a nada, o sea, a meterlo por dentro de cualquier sitio. Y bueno, aquí, vale, dos plásticos que se pegan a la luna del coche para no pegar nada en la luna. O sea, pegas esto y luego pegas esto encima de esto, entonces nunca pegas nada encima de la luna. Viene dos, una para adelante y otra para detrás. Y bueno, el manual. Bueno, una vez tengamos ya todos los productos en el coche, tendremos las pegatinas estas antiadherentes, bueno, las que vienen, que básicamente tienen una línea para cortar, que cogeremos unas tijeras pequeñas y cortaremos por la línea de puntos que viene y la pegaremos en el lugar donde veamos mejor la instalación de la cámara. En mi caso, pues sería aquí a esta altura, porque es lo más práctico y lo más obvio. Y bueno, la propia instalación, hemos puesto la cámara en el punto que mejor hemos visto, bueno, que mejor hemos visto, no, que es el punto que a mí no me tapa visibilidad. Lo he tenido que quitar varias veces, pero bueno, esto pega más o menos y luego se le da con calor por fuera. Obviamente aquí en la calle no, porque esto está saliendo de manera un poco improvisada, pero bueno, esto luego le quitaré yo las burbujas y tal. Y estamos haciendo pues más o menos cómo va a quedar la cámara, ¿vale? Que es con el cable pasando por aquí, que obviamente pues por ahí no lo podemos pasar bien, pero
para que quede de la manera más disimulada por aquí y luego por encima. En mi caso, el adaptador es de 12 voltios a mechero. Pero bueno, de todas maneras tengo pedido el adaptador de a VD o directamente a la batería, que era como yo lo quería. Pero bueno, de momento para mostraroslo, al final esto es lo de menos. Aquí va un enchufe y de la otra manera va o al puerto VD que lo tenemos aquí abajo en mi caso. Depende del coche, lo tendremos en algún sitio diferente. O directamente a la batería, que normalmente la gente la tiene delante, que le podéis sacar el voltaje por la caja de fusibles, que suele estar en la parte delantera o abajo de la columna de dirección o en el lado de la guantera. Así que nada, para la parte delantera no voy a usar ningún clip de los que viene, al menos de momento, ¿vale? Que son muy útiles, pero yo lo voy a usar más para la parte de detrás, porque detrás sí que son plásticos más duros y no quiero meter ni forzar la pieza, pero bueno, igual de todas maneras le meto aquí solo por no abrir la placa esta y le pongo ahí un clip aquí en este lateral para que me quede así algo disimulado, porque como tengo la cámara detrás tengo que pasar dos cables, entonces ya no me hace tanta gracia, pero bueno, es que es lo que hay para tener la cámara delantera y trasera. Así que lo dicho, de momento lo haremos de esta forma y ya está. Ya veis. La instalación es muy sencilla. Conectamos el cable, lo pasamos como si por las partes del vehículo que queremos que no se vean, ¿vale? Lo pasamos por los pilares y nada, seguimos las juntas del vehículo para pasar la cámara trasera y por abajo si buscásemos alimentación en la banda delantera. Para seguir nos venimos hasta aquí, seguimos por el pasamuros, que ahí se ve parte del cable, y venimos hasta la parte de atrás. Yo me lo he dejado de una manera no definitiva, básicamente porque quería probarla. La pasamos por aquí. Bueno, lo óptimo sería descolgar ahí, pasarla por este pasamuros y venir hasta la parte de atrás y meterla, ¿vale? Pero bueno, en mi caso pues lo he puesto así porque ya os digo, era para probarlo y para grabar el propio vídeo. Esta es la aplicación ADZOOM y es muy sencilla de meterte. O sea, tú simplemente te metes en los ajustes wifi del vehículo y te sale la cámara. Le das, metes el código de contraseña que te salga aquí, que te van a salir 2, y nada, lo conectas. En ajustes, ¿vale? Si tenemos dos cámaras, en FR aquí, en Switch Camera, podemos poner la cámara delantera, como os enseño aquí, ¿vale? La cámara trasera, como sale aquí. Vale, tengo esto un poco manchado, o sea, el coche, pero bueno, podemos ver matrículas y ampliar imágenes y tal. Podemos elegir si queremos tener el logo, si queremos poner la hora, todo lo que queramos, pues lo podemos poner o quitar desde ajustes. ¿Vale? Podemos ver que los ciclos de grabado, ¿vale? Cuando la cámara detecta y tal, sean de 3, 5 minutos o 1 minuto, depende de lo que queramos. Si la tenemos en marcha todo el rato, pues va a grabar. Podemos hacer fotos. Podemos iniciar hacer fotos y grabar desde aquí. Tenemos un botoncito, ¿vale? Que si le damos pues se pone a grabar y tal. Tampoco hay mucho. Podemos poner que el sensor de fuerzas G esté apagado o no, por si el coche se zarandea de alguna manera. Tiene un acelerómetro y entonces lo que hace es ponerse a grabar directamente por si nos han dado un golpe. Podemos poner el control por voz o no, y nada, poner los hercios que queremos que grabe la cámara, y si queremos que la cámara trasera y la delantera graben en espejo o en inversa. En mi caso he puesto que la cámara trasera grabe en inversa, ya que la tengo puesta pues invertidamente, obviamente. O invertidamente no.
ya que tengo la cámara trasera invertida, o sea, está puesta al revés, básicamente. Y aquí es donde podemos poner si queremos la velocidad, si queremos la hora y el tiempo, si queremos el GPS, o sea, las coordenadas de GPS, y si queremos el logo de la propia marca de la cámara. Aquí los System Settings, que son básicamente el acceso a la cámara y tal, la capacidad que le queda y eso, o sea que tampoco es mucho. Aquí lo único que yo he tocado ha sido poner el día, mes y año en el formato europeo como usamos aquí, y nada, volumen, el speed unit también lo puedes cambiar a kilómetros y a millas, y poca cosa más que hay que tocar por aquí. Yo no he tocado nada, así es como es la interfaz, es bastante intuitiva y bastante fácil. Cámara trasera y cámara delantera. Aquí no tenemos que hacer nada tampoco más. Podemos ajustar las resoluciones, que era obvio. La delantera la podemos poner en 3840 por 2160, más la trasera 1920 por 1080. La trasera no podemos modificarla, básicamente siempre es 1080p. Y la delantera la podemos bajar del 4K al 2K y al Full HD cuando tenemos la trasera conectada. Si la desconectamos, podemos poner la delantera en diferentes resoluciones, hasta 5 resoluciones, desde el 4K hasta el Full HD. Y nada, para venir a ver lo que hemos grabado y tal, pues aquí tenemos vídeos, que es lo que estábamos grabando mientras probábamos, y es bastante sencillo. Aquí es cuando estábamos probando la cámara cuando está invertida y tal, y nada, se escucha obviamente por el audio del coche, todo muy a mano. Siempre se queda en la aplicación, y si nos lo queremos descargar, pues le damos ahí a descargar y ya está. Y podemos editar el vídeo luego como veamos. Yo de todas maneras voy a borrar todo esto porque no lo quiero, y a dejar la cámara puesta de la manera que está, hasta que me venga el cable de alimentación, que es el que yo quiero. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Es una cámara, bueno, una dashcam que, aparte de servir cuando vayamos en marcha, la podemos tener conectada 24 horas, que es la función que yo busco, para aquellos seres de luz que se acercan al coche o te pegan un golpe y luego no te dan ni matrícula ni te dan nada. Pues de esta manera tenemos un punto de seguridad más, que la verdad viene muy bien. Si nuestro coche no viene, depende del vehículo, pues estas cámaras ya vienen en modo centinela de casa. Pero bueno, espero que os haya gustado, y nada, darle me gusta al vídeo y ya está.